o no, nosotros elegimos rey. Jeroboam, Reboam, Judá, Jeroboam, Israel. Y así fue. Pero no se queda la historia ahí. No solamente por tomar un mal consejo y hacerlo, la cosa se queda así, que te quedas rellenando un poquito de terreno o teniendo una pequeña responsabilidad. No se queda la historia ahí. Vamos a seguir del 21 en adelante, del versículo 21 en adelante. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. Se volvió loco. Quería ir contra su propio pueblo. Le entró un espíritu de locura en su cabeza. Y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Yahvé a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Yahvé, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Por norma general, cuando tomamos el consejo de los inmaduros, inexpertos, en lugar de los ancianos y hombres de Dios, nos quedamos solos en la batalla. Esto es lo que le pasó a Roboam. Quiso ir contra su propio pueblo, contra sus propios hermanos, y cogió unos cuantos, bueno, dice que 180.000 hombres, ¿no? Un montón de gente, que cogió y dijo: vamos a la batalla, yo quiero recuperar mi autoridad, yo quiero recuperar mi trono, mi reino con todo Israel, yo no me conformo solo con reinar Judá, quiero todo. Y evidentemente hubo unos cuantos que la apoyaron, pero Dios habló, y Dios habló al pueblo, y Dios habló al pueblo, y no vino la palabra entonces por donde tenía que venir. Bueno, vino sí, vino por las barbas de Aarón, vino por el sacerdote, vino por el profeta, pero el rey se quedó a un lado, la autoridad se quedó a un lado, y la palabra vino, y vino al pueblo y dijo: no vayáis a pelear la batalla contra vuestros hermanos, no vayáis, porque Dios dice que no vayáis. ¿Y qué hizo el pueblo? No fue. ¿Cómo se quedó Roboam? ¿Cómo se quedó? Más solo que la una. ¿Eso lo has oído alguna vez? Más solo que la una. Por su terquedad, por su mala decisión, por tomar consejo donde no debía, por hacer caso a inexpertos, a carnales, a humanistas, a personas que no tienen a Dios en su vida, sino que son egoístas, humanos, que solo van por su propio interés. Amén. Porque tú y yo humanamente, ¿sabes lo que somos? ¿Qué somos? Egoístas, altivos, orgullosos y nada generosos. Esos son los humanoides. Tú y yo, si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén. Y no busques más, porque no hay bueno ni un humano que no tenga a Dios en su vida. Amén. Las consecuencias no solo fueron que el Señor le quitó la autoridad por su mala decisión, sino que también se quedó solo. Pero no solo se queda ahí, se quedó loco y solo. Según hemos leído, se quedó loco completamente porque fue a batallar contra sus hermanos. Algunos en las iglesias tienen este problema, que su guerra es contra los hermanos. Y te voy a ser sincero, ha habido tiempos en mi vida que he notado más la lucha espiritual dentro de la iglesia que fuera. Es triste decirlo, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Pero la batalla no es mía, la batalla es de Dios. Sí que hemos tenido que ayunar más, orar más, aleluya, y poner las situaciones en las manos del Señor. ¿Y el Señor qué ha hecho?
conforme a su perfecta voluntad. Amén. Sí que es verdad que en esos momentos he tenido que decirle: Señor, no solamente manda a tus ángeles guardianes a mi vida y a mi familia, sino manda a tus ángeles guerreros también, para que velen conmigo y me den la victoria contra mis enemigos. Aleluya. Esa es la forma. Amén. Pero seguimos leyendo en el versículo 25 en adelante. Claro, no solo tomar un mal consejo trae división, sino que hemos leído que trae locura y luego trae soledad, que te quedas solito, más solo que la una. En el 25 en adelante dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, y este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Aleluya. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Tomar una mala decisión después de haber aceptado un mal consejo no solo trae infortunio y pecado a aquel que lo comete, sino que hace cometer pecado e infortunio a aquel que cree que lo está haciendo bien. No solamente Rehoboam fue afectado por su mala decisión, sino, como vemos en estos últimos versículos, al final a Jeroboam también se le fue la cabeza. Y no solamente la tribu de Judá estaba equivocada, sino que todo Israel se equivocó adorando a los becerros que hizo Jeroboam. ¿Y el pueblo qué? 2 reyes que uno parecía que había tomado una buena decisión porque se levantó contra un rey insensato, inexperto y con pocos escrúpulos de bendecir al pueblo, sino que el otro rey se le subió la autoridad a la cabeza. Y en vez de coger e ir a Jerusalén, que es donde había que ir a bendecir al Dios Altísimo, al lugar santísimo, porque en aquel entonces solo había un lugar santísimo, y solo podían estar allí los de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. A Jeroboam se le fue la pinza total también. ¿Qué me viene a entender esto a mí? Aleluya. Me viene el versículo que dice: cuidado aquel que haga tropezar a alguno de mis. ¿Y qué hizo Roboam, rey de Israel? No solo tomar el mal consejo, no solo tomar la mala decisión, no solo acabar loco, no solo acabar solo,
sino que también hizo tropezar a Rehoboam, porque se le fue la cabeza también, y edificó 2 lugares de culto al Dios Altísimo cuando Dios mismo había marcado el lugar. Tenemos que tener mucho cuidado, amigo. Debemos de tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones. Debemos de saber si estamos claramente con conexión con Dios para pedir consejo a Dios, o en su lugar a los hombres o a las mujeres de Dios, para que no venga infortunio a mi vida, a mi familia y al pueblo entero. El pueblo de Israel era un pueblo bendecido por Dios, y le vemos en un lugar, en una circunstancia tremenda, por causa de sus dirigentes. Sí que es verdad que si seguimos leyendo, vemos como el pueblo fue a los pies de Dios y escuchó la palabra de Dios, como hemos leído antes, a través de los profetas, a través de los voceros de Dios. Tú sabes que hubo un tiempo en los cuales el pueblo de Dios no tenía dirigentes, o reyes, o autoridades, por llamarlo de alguna manera. ¿Lo sabes? Es cuando hubo jueces. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque el pueblo clamó. Porque el pueblo clamó a Dios. Porque el pueblo estaba harto de las injusticias. Porque el pueblo estaba harto de los reyezuelos. Porque el pueblo estaba harto de las malas decisiones que tomaban aquellos hombres que estaban en la autoridad dentro del pueblo de Dios. Y el pueblo clamó a Dios mismo. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Escuchó el clamor del pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Quitó a los reyes, quitó a las autoridades, y a quién instauró en su lugar. A jueces. A jueces. No al juez que se pone a juzgar. Oye, este ha hecho esto, no, este mira cómo es, no nos referimos a esa justicia, sino a jueces que lo que quiere decir son hombres con el Espíritu de Dios, capaces de llevar la verdadera justicia de Dios a la tierra, al hombre. Amén. Hombres que aconsejen conforme Dios aconseja, hombres que guíen conforme Dios guía, hombres con el Espíritu de Dios capaces de discernir el mal en una vida, ir y orar y decir: quieto, no puedes tomar esa decisión porque te vas a la ruina. No puedes decidir hoy, no estás en esa capacidad. Déjame, si tú quieres, evidentemente, que yo decida de la parte de Dios en tu vida. Pero para que alguien ponga esa voluntad en las manos de que decidan por nosotros, hay que estar muy seguros. También se deja decidir por ti y por mí. Amén. Esos son los jueces que decía que instauró Dios. Esos hombres, esas mujeres con un espíritu recto, capaces de no mirar su propio trasero, sino de mirar por el bien común, por el bien de todos, por el bien de aquellos que vivían juntos. Tú sabes que el pueblo de Israel vivía junto. Amén. No solamente la iglesia primitiva, la gente está equivocada. Cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, ¿cómo salieron? ¿Y cómo estuvieron 40 años? ¿Y eso dónde viene? En el Génesis, ¿no? En el Éxodo. Eso es el Éxodo, ¿verdad? O sea que fíjate, la iglesia primitiva, ¿no? El vivir juntos en comunidad no solamente viene de hace 2000 años, viene de mucho más atrás. El pueblo de Dios debe de vivir juntos. El pueblo de Dios debe de tener todo en común. El pueblo de Dios debe entender que si hay un problema en la iglesia hay que solucionarlo juntos. Pero el pueblo de Dios debe entender que si hoy tengo una situación en la que yo no puedo decidir, tengo que saber muy bien dónde dirigir.
al hombre o a la mujer inspirados por Dios, ungidos por Dios, o al coleguita de turno que aceptamos al Señor juntos, o que llevamos un tiempo en cierta casa juntos o juntas, y eso ya les da derecho a poder tomar decisiones por nosotros malas. Cuidadín dónde vamos a tomar consejo. Cuidadín dónde depositamos nuestras vidas en aquellos que van a tomar decisiones por nosotros. Y te voy a decir algo, si tú no te has visto en ese compromiso de que alguien decida por ti, si todavía no te has visto, te puedo asegurar desde hoy que en algún momento de tu vida te vas a ver. Y vas a tener que decir, a ver, ¿qué consejo tomo? ¿Y a quién se le pide el consejo? Amén. ¿Qué debo hacer antes de tomar una decisión, de tomar un consejo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? A veces hay consejos que les oímos muchas veces, ¿verdad? Pero sabemos que son buenos, pero no les tomamos. Y el consejo se convierte en eco. Oímos el buen consejo, tienes que hacer esto, y es eco. Siempre el eco, el mismo, lo mismo. Dios te ama, pon tu voluntad al servicio de Dios, tienes que aceptar al Señor, deja de pecar, no hagas esto, tal. Y es eco. Siempre el mismo consejo. Y ese es el eco de Dios. Pero también hay otros ecos, y son los ecos humanos, ¿verdad? El ángel de Dios y el demonio al lado. Y el de aquí siempre lo mismo. No, haz esto. Y el ángel haz lo otro. El demonio haz esto, lo otro, siempre lo otro. Eco por aquí, eco por allá. Pero ¿a qué eco debemos hacer caso? Al eco de Dios, a la voz de Dios resonando en nuestros corazones, en nuestros tímpanos, para hacer su voluntad. Amén. Y lo de eco es muy propicio, porque mira, eco tiene 3 letras. La E, hemos dicho que ¿qué debemos hacer antes de tomar una decisión? La E, lo primero que tenemos que hacer es evaluar. Amén. Vamos a leer la Biblia en Lucas 14, 28, 32. Eco, la E, primer consejo, evaluar. Y en Lucas 14, del 28 al 32, nos dice la palabra de Dios: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean que comiencen a hacer burlas, que vean lo que comiencen, van a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. A esto se le llama evaluar. Antes de tomar un consejo, de tomar una decisión, hay que evaluar a ver si tenemos condiciones o a qué persona debemos de ir. Debemos de evaluar a ver quién está capacitado. Amén. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? ¿Quién es el que me va a ayudar verdaderamente? Evaluar. Eco, la segunda letra es la C. ¿Para qué? Consejo. La C de consejo. No solamente hay que evaluar, sino hay que tomar consejo, como hemos leído antes. Y lo podemos leer en Proverbios 15, 22. Que lo busque alguien, por favor. Proverbios 15, 22. Y lo lea en voz alta y clara. ¿Qué pone, hermanos? Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Los pensamientos son frustrados donde no hay.
Pues todo aquel que no tenga consejo, todo su pensamiento y todo su camino se va al pozo. Pero en la multitud de consejeros está la... Claro, pero no cualquier consejero, sino los consejeros de Dios, los jueces de justicia de Dios, que están inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, y que realmente van a llevar la justicia de Dios a la tierra, a los hombres. Amén. Gente, personas llenas del Espíritu de Dios. Amén. Importantísimo, antes de tomar una decisión o de tomar un consejo, debemos de evaluar, debemos de tomar el consejo. Y lo último de eco, la última letra es la O, que es la más importante. ¿Cuál es? La O. O de oración. O de oración. La más importante, antes de hacer nada, ¿qué debe hacer el cristiano? Orar, hermano. Antes de evaluar, ¿qué debemos de hacer? Antes de tomar consejo, ¿qué tenemos que hacer? Antes de dar un paso, ¿qué tenemos que hacer? Eco, eco, Dios, háblanos cada día, Señor. Amén. Santiago 1:6, que lo lea alguien, por favor. Si no tenemos comunión con Dios, estamos dados. ¿Quién te va a dar el discernimiento debido para saber ir donde una persona que te pueda dar un buen consejo? ¿Quién te va a dar ese discernimiento? ¿Tú? ¿Yo? Somos humanos. Nosotros entre nosotros nos podemos engañar. Somos humanos de carne y hueso, somos más teatreros. Vamos. Hollywood a nuestro lado no es nada. Sí. El gran teatro, bueno, aquí hay dos teatros en Alicante, no hace falta ir al gran teatro de Madrid. Aquí creo que hay dos teatros. Bueno, pues los actores de los teatros de Alicante a nuestro lado no son nada. Sí, tenemos 1000 máscaras, 1000 caretas, 1000 trajes, pero a Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, yo tengo que tomar un consejo, voy a orar a Dios. Tengo que recibir un consejo de alguien, voy a orar a Dios. Tengo que decidir porque mi situación es tal que no puedo decidir por mí mismo, sea lo que me ate. Tengo que orar a Dios para ver a quién dejo decidir en mi vida. Aparte de a Dios, evidentemente. Primero tienes que dejar a Dios decidir en tu vida. Pero luego hay veces que no vemos a Dios ni escuchamos a Dios porque podemos estar en un desierto, atravesando un valle de los huesos secos, o un valle de sombras, o el día malo. Y tenemos que saber a quién. ¿Y a dónde tengo que ir primero? A Dios, a orar a Dios y decir, Dios mío, ¿por quién me puedo dejar aconsejar? ¿Quién puede tomar decisiones por mí? Tengo que ir siempre primero a Dios. Por eso es importante. Hemos dicho Santiago 1:6. ¿Quién lo tiene? Léelo, hermano, ponte en pie y léelo en voz alta y clara. Pero pida con fe, no hablando nada, porque que duda es semejante a la onda del mar, que es lanzada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Cuando necesitamos de Dios, vayamos con fe. Yo tengo claro que cuando tengo una situación difícil en mi vida, yo voy donde Dios y le digo, Señor, aleluya, hay una situación complicada, ya no en mi vida, mírala. Llevo 3 días orando por 2 situaciones graves que estamos padeciendo en la obra social últimamente. Y hay 2 situaciones urgentes. ¡Urgentes! Y yo voy donde Dios digo, Dios mío, por favor, soluciona este problema, Dios. Pero con fe, sabiendo que Él lo va a hacer. Oye, Dios mío, por favor, ten misericordia, no te pido nada para mí, te pido para esta situación. Tú ves que se pueden perder vidas. Pero voy con fe y sé que lo hace. Con fe.
Eso es lo que dice Santiago 1:6, ¿verdad? Con convicción de que Dios nos va a escuchar y que lo va a hacer. Proverbios 3, 5 y 6. Hermanos, oración.